Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Muy buenos días, amigos televidentes. Buenos días, qué bien. Una vez más aquí con ustedes en Sentido Común. Naturalmente con la participación técnica de todos los que de esta manera hacen que este programa sea de ustedes. Los técnicos que se levantan muy tempranito nos ayudan a que podamos servirles a ustedes con toda la energía que acumulamos durante el día. Qué bien. Buenos días una vez más. Saludo al amigo Paul, que hoy vamos a hablar un poquito sobre un tema de interés para él, José de Paul. Bien, señores, hace unos días hablamos y dijimos que íbamos a hablar luego sobre el tema de las ocupaciones ilegales que realizan bandas de forajidos organizados y apoyados por sectores importantes de la sociedad cívico y militares. Una importante participación de personas llamados protectores de esos sectores que se dedican a organizar ocupaciones ilegales que luego, por su condición, esas propiedades, por su condición de ocupada, crean una historia y de alguna forma logran adjudicársela. Pero esto no es nuevo lo que estamos diciendo. No se trata de hoy. Es algo viejo donde se han hecho cómplices viejos vicios de la sociedad gubernamental del país. ¿Por qué la sociedad gubernamental del país? Porque en estos hechos vandálicos, ilegales, participan sectores judiciales, sectores de los medios de comunicación, sectores militares y sectores políticos. Así está compuesta esta banda que funciona en todo el país. Recuerdo que hace muchos años llamamos la atención en este mismo programa, pero muchos años, de que en Puerto Plata operaba una mafia que se dedicaba a robar terrenos. Fíjense si el asunto es tan patético que lo más inverosímil que se puede quizá pensar es, mira, ese fulano o aquel se robaron un terreno. Porque la costumbre es que usted roba algo, lo empaca o se lo lleva, roba un carro, se lo lleva del lugar. Pero no, el terreno se lo roban dejándolo en el mismo lugar. Entonces, hay esa costumbre de decir que se robaron un terreno. Se apropiaron del terreno. Legalizaron el terreno. Esa es una costumbre
en la República Dominicana. Y el que crea que se trata de una costumbre aislada, pues está equivocado. Ahora, ¿cuál es mi argumento para llamar a las autoridades actuales en este sentido? Si una persona o una familia o un grupo de personas ocupan un terreno donde no pueden justificar su ocupación, porque no lo han comprado, no se lo han regalado, no lo han asentado allí bajo un pretexto legal, indudablemente es un intruso, un intrometido, un delincuente. Porque no importa que ese terreno sea del Estado o privado, para que ellos, aprovechando cualquier circunstancia, edifican viviendas que se hacen en la noche, en el 2x3, y ya allí establecen un sistema donde no hay autoridad que pueda intervenir, donde los tribunales le dan larga, y muchas veces un propietario hace una denuncia, se va y van a los organismos legales, y mientras están allí, la banda le está edificando, y en un solar de 1.200 metros le levantan un pueblo. Y ese pueblo llega donde el abogado del Estado, con los niños cargados, niños sucios, pues lo dejan a propósito para simular grandes trabajos, hambre, etcétera. Y de esa manera van logrando plazo, y ese plazo le autoriza permanencia en la propiedad. Si usted quiere saber si decimos mentira, usted nada más tiene que ir cerca. Si está en el Distrito Nacional, cruce el puente, coja la Avenida de las Américas, y entonces a su izquierda, porque por suerte no edifican en el agua, pero a su izquierda usted irá viendo cómo cantidad de terreno legalmente establecido por sus dueños y cómo lo han ido despojando con pobladas y otras cosas, unas rancherías que crean y que posteriormente van mejorando hasta ser un barrio con luz, agua, teléfono, etcétera. ¿Cómo es posible que el hecho de darle servicio a un barrio totalmente ilegal no se cuestione o no se planifique para que esos servicios públicos de alguna manera no se le brinden en un lugar donde es ilegal o donde haya una fórmula, porque vamos a alegar o van a alegar el asunto humano. Ya están conglomerados, no lo puede dejar sin agua o sin luz, etcétera. Pero esa es una de las maneras, de las herramientas que utilizan para poder apoderarse de terrenos y al mismo tiempo impedir
que se le saque. Aquí hay personas, propietarios legales de terrenos, y hablo del Gran Santo Domingo, donde tienen miles de metros ocupados, pero es igual si usted camina, ya lo hemos dicho varias veces, en la parte exterior de la verja de la Fuerza Aérea, para que usted vea lo que ha ocurrido. Cuando usted camina paralelo a la Avenida Las Américas, en la parte izquierda, se dará cuenta cómo esos terrenos han sido canibalizados y ocupados de manera violenta incluso, donde los dueños de las propiedades no pueden ir. No pueden ir porque lo matan. ¿O acaso a ustedes se les ha olvidado que en muchas ocasiones funcionarios judiciales, incluso de alto nivel, han sido agredidos en conflictos de ocupación de tierra, donde el abogado del Estado ha sido totalmente nulo? Entonces, no estamos hablando mentira, estamos frente a un mal que debe ser resuelto. Y ese problema ya cruza la frontera de la incumbencia legal. Por lo tanto, tiene que intervenir el presidente de la República. Se ha hecho ya un hecho tan común, pero tan peligroso, que ni jueces ni fiscales tienen capacidad para resolver el problema. Porque cuando un tribunal actúa frente a una ocupación ilegal, inmediatamente, como son grupos organizados, tienen contacto en todos los sectores del país, en todos los conglomerados sociales, que le llegan hasta el presidente. Cuando al presidente le llega un informe que dice que 15, 20, 25, 100 familias están en un lugar en peligro de ser lanzado a la calle, etcétera, etcétera, porque así hacen los informes, el presidente inmediatamente como tal dice, no, espérese, eso no puede ocurrir. Y protege de tal manera a esa población establecida de la manera que explicamos. Pero el presidente le han llevado un informe que es totalmente distorsionado, porque la influencia de los ocupantes llega hasta aquí, hasta donde los que elaboran el informe. Entonces, ahí viene el tema de que muchas veces, el presidente, y cuando hablo del presidente, señores, entiendan bien, no hablo del presidente Luis Abinader, no hablo del presidente Danilo Medina, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, hablo como la figura de turno. El presidente inmediatamente dice, no se pueden desalojar esas personas masivamente por un problema de carácter humano. Y se han llegado a crear decretos, señores, donde el presidente decreta que toda persona que tiene un solar, una propiedad en algún lugar invadido, mediante decreto se le otorgaría en otro lugar un terreno convenientemente analizado para que la persona dueña legítima se olvide de la propiedad para no crear conflictos sociales y políticos. Eso que estoy diciendo, no lo pongan en duda. No lo pongan en duda.
Presidentes han llegado a emitir decretos de protección a invasores ilegales. Entonces, así no se puede. Lamentablemente, así no se puede. En otros casos, el decreto no ha existido, pero la voluntad ha actuado. Y puedo hablar con esta propiedad porque he sido parte directa de esos conflictos. Aquí hay lugares turísticos donde se han creado graves problemas, pero hay algo más. Si usted compra una propiedad aquí, incautada por un banco, y hablo específicamente del Banco de Reservas y el Banco Central. Tengo que hablar directamente para que sepan. Yo evito mencionar las instituciones para no crear, pero esto no crea absolutamente nada. El Banco Central y el Banco de Reserva han vendido propiedad inmobiliaria a personas y a instituciones que luego resultan con conflicto de propietarios. Es decir, usted que le compra una propiedad al Banco Central o al Banco de Reserva, usted entiende que esa propiedad no tiene ningún problema de saneamiento. Pero resulta que hay muchos casos donde no es así. Donde gente que ha perdido propiedad, porque entonces las instituciones bancarias que refiero no asumen la responsabilidad que deben asumir. Te vendieron, aparecieron dueños con otros títulos y ahí está el conflicto. Tú compraste al Banco Central, pagaste en el Banco Central, te emitieron tu título y luego pues aparece un dueño que te lleva a los tribunales, a ti, pero deja al poderoso banco fuera de juicio en algunos casos. En otros casos, el banco asume responsabilidad nombrando abogados que el tiempo se lo lleva peleando 5, 10, 15 años como si nada. Si alguien tiene duda de las autoridades, de lo que estamos diciendo, no tenemos ningún problema. Nada más tienen que citarme, donde yo iré a probar lo que estoy diciendo. Dos instituciones poderosas que la he mencionado, del Estado las dos. Lo que significa entonces que el Estado está en una situación ilegítima. Y eso quiere decir que el Estado viola la Constitución de la República al no proteger debidamente la propiedad privada de acuerdo al ordenamiento del sistema en que vivimos de manera constitucional. Y el que viola, pues indudablemente tiene un delito, y ese delito es un acto delincuencial. En conclusión, el Estado es un Estado delincuente cuando se refiere al tema inmobiliario en este país. Vamos a la pausa y retornaremos con más contenido en sentido común. Bien, señores, el tema
de las irregularidades sobre la propiedad inmobiliaria está señalado. Y como está señalado, hemos dejado un desafío para el que quiera de alguna manera desmentir lo que hemos planteado. No denunciado, porque eso es reconocido. Y yo quisiera, tengo interés de que alguien me diga que no es así, pero que lo haga públicamente. O que me llame y me diga, mira, eso no es así lo que tú dices. Yo quisiera eso. Pero nadie lo va a hacer porque estoy hablando la verdad. Y hay datos que no lo estoy revelando, que probablemente si me cuestionaran, entonces tendría que recurrir a datos que tengo que pueden ser probados. Con esto no estoy atacando, como dicen, al gobierno. Cuando el problema de la propiedad inmobiliaria comenzó, tiene varias etapas. Una es de la era de Trujillo, porque es bueno hacer un background del asunto. En los años de la colonia, los terrenos eran todos de la colonia. No había propiedad sobre inmuebles. Todos los terrenos eran de la colonia y la colonia pues otorgaba, vendía, regalaba, prestaba cualquier cantidad de tierra de acuerdo a la solicitud con el mérito que consideraban del solicitante. Por eso, mucha gente comenzó a hacerse propietario de terrenos con permiso otorgado por los reyes de España. En la época de la colonia, se usaba que a ti por tu buen servicio a la colonia, te daban una cantidad de terreno que tú cultivabas y usabas para desarrollar y acumular riqueza si lo trabajaba. Vino entonces un reglamento donde la titulación se hacía sobre la base de un documento de testigo que decían que el señor Marlon tenía 250,000 tareas, una provincia o qué sé yo, una gran porción. Y mientras decía eso, perfecto, explotaba ese terreno. Los tiempos fueron evolucionando y mucha gente tuvo que ceder parte de esos terrenos, todo porque no tenían la capacidad para cumplir con los reglamentos impositivos e iban perdiendo terreno. Otros que tenían capacidad para pagar, pues se adjudicaron los terrenos. De ahí que gran proporción de terrenos en la República Dominicana, pues, y digo la República Dominicana porque es el tema que analizamos, pero eso ocurrió en toda América Latina. Entonces, esos terrenos pasaban a ser propiedad autorizada
y a los demás terrenos se le llamaba terrenos comunes, y era lo que la gente usaba en las comunidades. Pero la evolución del tiempo vino, Trujillo, que era un poderoso y conocedor del sistema, se fue adjudicando de gran proporción de tierra hasta crear su gran finca, la Hacienda Fundación. La Hacienda Fundación era en San Cristóbal y sus jurisdicciones adjudicadas, pero había también en otros lugares terrenos que eran saneados, y cuando hablamos de saneamiento es porque eran terrenos comunes. Entonces lo que se hacía era buscar técnicos que medían el terreno y le decían qué cantidad de terreno había, y en base a eso le ajustaban un impuesto. Usted pagaba esos impuestos y obtenía la titularidad de esos terrenos. Eso lo hacía usted ya rico por varias razones. Creaba un terrateniente con una gran cantidad de tierra. A partir de la intervención norteamericana del 16, se estableció otro sistema, y ese sistema, bajo el conocido sistema Torrens, era una medida agraria que determinaba la medición del terreno, y sobre esa medición se establecía su precio dependiendo del lugar donde estaba ubicada la propiedad y las mejoras que tenía. Pero ese sistema permitía otras cosas. Permitía el despojo de terrenos a personas que estaban asentadas de alguna manera. ¿Qué ocurrió? Que hoy las propiedades sumadas en su cantidad puede casi superar el tamaño de la isla. Entiendan bien. Ese desorden existente entonces vino a ser un dolor de cabeza para los que entonces gobernaban el país, que era la ocupación norteamericana, que tuvo del 16 al 24. De ahí se fueron estableciendo fondos de propietarios. Y ya dijimos cómo el sistema Torrens hizo propietario a una serie de gente que eran los que podían pagar los impuestos. De ahí que vienen entonces los poderes, porque un pobre diablo, aunque tuviera ocupada una cantidad de terreno, lo tenía que ceder porque no tenía con qué pagar los impuestos, es decir, legalizar el terreno. Pero bien, hasta la muerte de Trujillo, no era fácil para nadie ocupar un terreno de propiedad ajena. La gente trabajaba en el terreno comunero y tenía el derecho, hasta que no se aparecía un desalojo de alguien que compró el terreno, adquirió el derecho del terreno. Y ese alguien pues te desalojaba. Eso estuvo muy de moda en la época del jefe.
Pero no era que usted se metía en un terreno y decía esto es mío, sino que como no era de nadie, era un terreno comunero, usted estaba espontáneamente allí, no tenía con qué pagar los impuestos, aparecía yo que compraba el derecho, pagaba los impuestos y entonces comenzaba a acercar el terreno y a desalojar todas las familias que estaban ocupando el terreno durante muchos años. Ahora, pasada esa situación, se estabiliza el tema inmobiliario y viene la era post-Trujillo. La era post-Trujillo es Consejo de Estado, Balaguer y otros sistemas que aparecieron de manera efímera. Trujillo lo matan en el 61, en el 62 se establece un proceso electoral que lo gana la democracia del momento. Ese proceso electoral da paso a una constitución democrática y a un gobierno democrático, que era el gobierno de Juan Bosch del 63. Pero apenas 7 meses de gobierno de Juan Bosch, un grupo de desadaptados sociales arman juntamente con un sector norteamericano una conspiración y le dan un golpe de Estado a Juan Bosch. Una vez ocurre el golpe de Estado, una serie de personeros comenzaron a ocupar terrenos, a acercarlo y adjudicárselo. Ahí viene otro conflicto. Gente que ya para esa época tenía grande cantidad de tierra, pues la legalizaron por la influencia política del momento. Pero aún todavía habían ciertos controles, hasta que entra Balaguer en el 1966 a través de unas elecciones fraudulentas con la ocupación norteamericana, y allí comienza Balaguer para resolver el problema. Tal vez lo agrava, porque comienza Balaguer a darle facilidades a grupos políticos para que ocuparan terrenos cultivables, y dentro de eso pues obviamente había gente que no tenían nada que ver con el cultivo y se hicieron de grandes cantidades de terrenos, sobre todo terrenos que en el futuro vendrían a ser terrenos importantes. Ante esa situación, el país se comienza a convertir en un desorden, y ese desorden Balaguer luego lo trata de resolver mediante la ley de reforma agraria. Esa reforma agraria, que probablemente fuera con buenas intenciones, o no probablemente con buenas intenciones de entonces presidente Balaguer, crea otro problema. Y es que esa reforma agraria, encargada de repartir tierra para los trabajadores, creó un minifundio, fortaleció un minifundio. Y el minifundio es peor que el sistema de terrateniente. ¿Por qué? Porque en el minifundio hay una cantidad de gente con 30, 20, 25 tareas de tierra y no pueden cultivarla
porque uno cultiva yautía, otro cultiva plátano y todo, y se reduce todo a un pequeño predio de producción. Esa es, además del tema social, la causa del sistema agrario. Pero ¿qué pasa? Que ante esa situación, el presidente Balaguer no otorga título, sino que emite un certificado de ocupación legal. Pero eso no tenía fe jurídico, porque esos, aunque nadie se lo quitaba, y todavía es así, no tenía abiertamente la posibilidad de crédito bancario. ¿Qué hace una persona con una propiedad sin poderla desarrollar por razones de carácter económico? Y ahí comenzó la gente entonces a vender los terrenos que habían sido favorecidos, a vendérselo a personas que podían manejar la situación. Y se crea entonces una especie del minifundio a un sistema, diríamos, de latifundio, pero con otra modalidad. Hoy tenemos graves problemas que se incrementaron a partir de la salida de Balaguer del poder y los sucesivos gobiernos. Ahí, por ejemplo, recuerdo que Balaguer entregó el poder a Leonel Fernández y le entregó una ciénaga, en este caso, la ribera del río, se la entrega totalmente limpia, porque Balaguer había construido los apartamentos del Hoyo de Chulín, donde pretendía trasladar a toda esa gente que vivían en la ciénaga, expuesto a una serie de conflictos sociales y sanitarios. Entonces, en el Hoyo de Chulín encontrarían toda esa gente apartamentos modernos para la época, etcétera. Pero eso no funcionó. No funcionó porque inmediatamente Balaguer sale del poder, se produce una invasión permisiva otra vez de las riberas del río, y eso pues hasta el día de hoy es una realidad amarga. Miles de viviendas que usted entra y ve una edificación y piensa que es una vivienda. No se trata de una vivienda, se trata de un multifamiliar, donde internamente viven 3, 4, 5, 10 familias. Entonces ahí entra el problema de la decisión gubernamental. Y cada día se agrava la situación, hasta que dentro de todo el marco que narramos, aparece en el gobierno de Danilo Medina un benefactor que decide concentrar, mediante un largo consenso de discusiones con sociólogos, sacerdotes, etcétera, y se establece que los ocupantes deben ir a una mejor condición de vida, y se crea entonces la ciudad, una construcción que lleva el nombre de, bueno, no lo recuerdo en este momento, pero es un proyecto que maneja el señor González Cuadra. Concentró todo, pero no se movió como debe moverse la ocupación de la ciénaga.
Es decir, para poder materializar esa situación es preciso sacar a la gente, llevarla, pero no permitir que la gente que regresen de nuevo a ocupar esos espacios. Cuando ese proyecto que se ha declarado popular, entonces ya dijimos que Balaguer había entregado todo el saneamiento del río. Y se veía también, sin toda esa vivienda, las riberas del río, pero tenían una seguridad. Eran construcciones hechas para ocupar en ese sentido. Ahora se habla del proyecto Juan Bosch, donde supuestamente la gente puede adquirir su vivienda, pero no vamos a entrar en los detalles de cómo y por qué se puede accesar al proyecto Juan Bosch. Hay otro tema que en ese mismo caso, y es el hecho de que entonces se crea un proyecto residencial que tampoco es suficiente, y ahora se tiene el Domingo Sabio como una solución al problema, de la cual yo no estoy seguro de que pueda ser solución, pero vamos a dejar que las autoridades trabajen y vamos a ver qué pasa. Pero hay que ver que la familia realmente vayan abandonando lo que todo ese sector de la Ciénaga y parte de Guachupita, etcétera. Pero vamos a ver. Mientras tanto vamos a la pausa y retornamos con más en sentido común. Bien, señores, hemos agotado un tiempo explicando algunas cosas al modo de cómo lo podemos hacer, y vamos a ver sobre el mismo tema otra modalidad. Algunos especialistas, después de estudiar el comportamiento de los grupos sociales, establecieron algunas actividades comerciales incluso, pero con alto contenido social. Ante la situación de la escasez, el déficit de vivienda en la República Dominicana, hay sectores privados que indudablemente han realizado con éxito una serie de actividades de carácter urbano. Y esas modalidades han sido bajo financiamiento preparado para que la gente que vive de manera ilegal pueda tener una opción de legalizar su predio. Se ha establecido un fideicomiso donde la gente puede manejarse a través de bancos privados, porque esos terrenos, según se plantea, son propiedad de un consorcio que quiere desalojar a la gente de allí. Yo pienso que esa modalidad tiene sentido, porque el hecho de vivir permanentemente en una casa mal construida, probablemente que mediante un sistema financiero la gente pueda mejorar su casa, a la vez que obtiene un título de propiedad que lo hace sujeto de crédito a través de un banco. Esa es una modalidad que la han aplastado por un lado,
y uno de los ejemplos más vivos es los tres brazos. Señores, a las autoridades que tienen que ver con lo que estamos planteando, revisen bien y técnicamente decidan entre lo técnico y lo judicial, decidan resolver ese problema, ese conflicto, donde una empresa privada hizo inversiones para facilitarle a los habitantes de allí una forma decente de vida. Pero eso fue satanizado y hoy está en los tribunales. No sabemos cuál va a ser el destino real de los tribunales, pero en marco de la justicia tenemos que abogar por una solución rápida y práctica para poner que los pobres, como se dice, pues no, y sin embargo no se trata de un asunto de pobreza esencialmente hablando, pero le daría la oportunidad a mucha gente de poder adquirir su vivienda y ya siendo propietarios adquieren una calidad de vida diferente. Entonces vamos a ver, pero al mismo tiempo vamos a combatir lo que es la ocupación ilegal. Usted me diría, bueno, ¿y cuál es la ocupación legal? La ocupación legal es un acuerdo que puede ser hasta verbal, pero autorizado, o acuerdo financiero donde usted va a pagar el terreno que ocupa a través de una cómoda cuota que se le establecería, y entonces usted puede mejorar su propia casa. Esa es una de las modalidades que permite la desbarralización de un sector que no es fácil manejar por razones de conflicto políticos, incluso sociales, y el grado de pobreza de nuestra población. Nosotros queremos terminar diciendo no a las invasiones ilegales de terreno privado y del Estado. No se puede seguir permitiendo ese desorden. El Estado puede ayudar a resolver problemas comprando algunas porciones de tierra y dejando entonces que los ocupantes sigan viviendo en ella. Pero decididamente no estamos con las invasiones, estamos con las soluciones que precisamente ha tratado esa compañía que hizo negocio en los tres brazos y que luego se satanizó y están en los tribunales sin saber cuál va a ser el destino de una sentencia caprichosa o de una sentencia donde no se tiene el conocimiento real de lo que está pasando. Nosotros sí tenemos conocimiento real de que debemos finalizar el programa por el día de hoy, mientras les invitamos a que mantengan la sintonía, porque habría un material importante que usted debe ver. Mientras tanto, nosotros hasta mañana, cuando estaremos de nuevo con ustedes en una entrega más de sentido común. Digo hasta mañana, no, hemos dicho hasta mañana, no, hasta el lunes, porque hoy es viernes y el lunes estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces. El que tenga confusión, que se confunda. El que quiera claridad, que venga a ver. La jugada no es compleja ni profunda, está claro cómo quieren proceder. Solo falta que nosotros los dejemos, y eso no va a suceder. Con la conga de los hoyos no te metas. Cuba viva sin que nadie la someta.
mi tierra linda, mi cubanía, mi bandera se respeta. De La Habana para Santiago, defiende lo tuyo, cubano. Que no te metas con mi tierra, que mi Cuba se respeta.